Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la literatura folclórica. Se trata de un concepto muy importante que toda estudiante de la carrera de profesor a nivel inicial que cursa literatura tiene que manejar, tanto para la materia como para lo que son después otras materias que siguen, como prácticas de lenguaje 1 y 2, para los espacios de la práctica y en un futuro para su labor profesional. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia y en qué consiste la literatura folclórica? Pensemos que no estoy hablando de folclore solamente, sino de literatura folclórica. Y folclore con K. Esto es muy importante. ¿Y por qué aclaro esto? La palabra folclore viene de folk. Folk significa pueblo. Tiene que ver con las tradiciones, con la cultura. Tiene que ver con el saber propio específico de un pueblo. La literatura folclórica se caracteriza por ser de transmisión oral y de autor anónimo. Es decir, obviamente que tiene un autor, no es que no tiene autor, pero el autor puede haber sido el pueblo, puede haber sido un grupo de personas, y con el correr del tiempo desapareció esa autoría, no sabemos quién fue. Y ha transcurrido de boca en boca, de generación en generación, y de esa manera se ha ido pasando. ¿Quién de nosotros cuando era chico no recibió de algún adulto esa hermosísima voz que dice: arrorro mi niño, arrorro mi sol, duérmete pedazo de mi corazón? Bueno, el arrorró, por ejemplo, es una canción folclórica, es una nana de tradición folclórica. O de repente, este niño lindo se quiere dormir, cierra los ojitos y los vuelve a abrir. Una pulga con un piojo, dice que se van a casar y por falta de padrinos no lo pueden realizar. Esta literatura es maravillosa porque, claro, ha ido pasando a lo largo de los tiempos, de los siglos, de boca en boca. Cada una de las personas que tomamos una poesía folclórica o un cuento folclórico o un mito, una leyenda, somos coautores. ¿En qué sentido digo que somos coautores? Porque cuando la recibimos, la escuchamos, ingresa, ingresa, y tal vez nos apropiamos de ese texto. Ese texto cuando sale de nuestra boca, cuando lo volvemos a decir, no va a ser igual que el texto que nos dijeron originariamente. Va a ser bastante distinto. Entonces, en ese sentido somos coautores, porque sin quererlo estamos introduciendo pequeñas modificaciones en ese relato original. Esto va a dar lugar a que existan de un mismo texto distintas versiones. Por ejemplo, yo les preguntara a ustedes ahora, a cada uno de los que está escuchando el video, bueno, ¿me contás el cuento de Caperucita Roja? Que es un cuento de tradición folclórica europea. Cada uno de ustedes me va a contar una versión distinta. En realidad las acciones van a ser las mismas. Va a haber al comienzo una niña que tiene que llevarle algo a su abuela que está en el bosque, la advertencia de la madre que le dice que tenga cuidado en el bosque, el encuentro de la niña con el lobo, la llegada de Caperucita a la casa de la abuela y una situación final. Pero claro, fíjense, esas acciones van a aparecer en todos los relatos. Sin embargo, lo que está en el medio, lo que une las acciones, lo que hace que esas pequeñas acciones aisladas se transformen en un texto, es lo que va a diferenciar a cada una de las versiones. Y es más, puede ser que en alguna versión Caperucita Roja muera, devorada por el lobo, como en la primera de las versiones que se conocen, o puede ser en alguna otra que se termine salvando gracias a la intercesión del leñador que aparece de golpe, que la salva a ella, la abuela y demás. Esto es muy interesante y tenemos que tenerlo presente porque cuando trabajamos en la sala
con un texto de literatura folclórica, si este texto es conocido por los niños, que muchas veces va a ocurrir, el nene te va a decir, no, señor, esto no es así. Y en realidad tiene razón, para él sí tiene razón, porque él conoce una versión determinada que es la que recibió por parte de su familia. Entonces, está bueno que ahí haya una explicación, se le diga al nene que la versión que él conoce está bien, pero que vos le estás contando otra versión distinta y que a veces las diferencias pueden ser como mínimas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, hay una poesía también folclórica que dice, estaba la paloma blanca sentada en un verde limón, con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. En otros países se la conoce como estaba la pájara pinta sentada en un verde limón. Fíjense, en lugar de pájara blanca, pájara pinta. A veces las diferencias pueden ser mínimas, pero sin embargo son diferencias muy importantes porque dan cuenta de toda una serie de cambios vinculados con la cultura. Hacer ingresar la literatura folclórica en la sala es fundamental. Si bien vamos a trabajar con literatura de autor y muchísima cantidad de literatura de autor, por supuesto que va a estar presente. El folclore también va a estar presente. ¿Y desde cuándo está presente el folclore? En realidad, desde que el nene ingresa al nivel maternal. Desde que el nene ingresa a maternal a los 45 días, la maestra lo va a recibir cantándole una canción de cuna. Y fíjense, el hecho de que le cante esa canción de cuna, una canción de cuna similar a la que le cantan en la casa, significa que ese tránsito, ese ingreso al jardín, no va a ser tan terrible, porque va a haber una continuidad entre el afuera y el adentro. Va a haber una continuidad, como yo siempre digo, entre el espacio público, que es el espacio de la escuela, el espacio del jardín, y el espacio privado, el espacio de la casa. Esta continuidad va a ser que el nene se adapte de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla. Trabajar con la literatura folclórica es fundamental para nuestro nivel, porque en realidad significa devolverle la palabra, muchas veces, a culturas que tradicionalmente se las ha callado. Cuando hablamos de literatura folclórica, muchas veces en algunos manuales se habla exclusivamente de los cuentos de los hermanos Grimm. Y sí, por supuesto, son literatura folclórica, alemana, maravillosa, y vamos a trabajar con algunos de ellos. También puede ser que trabajemos con algunos cuentos de Afanasiev, que fue un folclorista ruso. Pero el folclore de América Latina y el folclore argentino tiene que estar presente. Es una manera de devolverle la voz a culturas que han sido silenciadas, que han sido calladas. Y además, tiene que ver con valorar todo un entramado cultural maravilloso de aquellas personas que nos antecedieron y que fueron creando historias, tal vez alrededor de un fogón, para contarle a los más pequeños o a los adultos. ¿Quién no se sintió alguna vez enganchado y maravillado cuando escuchamos ese había una vez y el narrador te comienza a contar? Un texto de literatura folclórica debe ser narrado, no debe ser leído, porque si se lo lee se pierde el encanto. En cambio, si se lo narra, se recupera la manera en la que era, es y debe ser transmitido para que pase de boca en boca y de generación en generación. Nos vemos en algún próximo segmento.